La librería Pandas también permite realizar operaciones de agrupamiento filtrado, tal como ocurre en el lenguaje SQL. En este video voy a presentar un ejemplo que permite realizar la discusión del uso de estas herramientas. El problema que vamos a abordar es el siguiente. Tenemos dos tablas, drivers y timesheet. Drivers contiene los siguientes campos: driver ID, name, SSN, localización, certificado, que es un booleano, y un plan de un wage. Timesheet contiene driver ID, el número de la semana, las horas registradas y las millas registradas. En la tabla drivers, cada conductor es único, de tal manera que cuando vamos a la tabla timesheet tenemos una relación de uno a muchos. Esto se debe a que un mismo conductor puede aparecer varias veces en la tabla timesheet. Esto ocurre porque cada conductor registra evento a evento los viajes que va realizando en un camión. Ahora, el problema propuesto es el siguiente. A partir de la información contenida en las tablas drivers y timesheet, se desea crear una tabla que resuma por cada conductor en drivers el total, es decir, la suma, de las millas y horas registradas para ese periodo de tiempo. Vamos a iniciar la codificación importando pandas, numpy y matplotlib. Y adicionalmente vamos a fijar la salida de los notebooks de Jupyter como texto en el libro. Para iniciar con el procesamiento de los datos, vamos a cargar la tabla drivers. Para ello utilizamos la función readCSV, la cual permite leer la tabla desde su repo en Internet. Especificamos adicionalmente los siguientes parámetros. El separador de campos es la coma, no hay separador de unidades de 1000 y el punto se utiliza como separador decimal. El data frame es almacenado en la variable drivers. Seguidamente, y para verificar que el data frame fue leído correctamente, pasamos a imprimir su cabecera. Como podemos observar en la salida de la celda, el data frame fue leído correctamente. Aquí tenemos entonces las columnas driver ID, nombre, SSN, localización, certificación y wage plan. Luego realizamos la lectura del archivo timesheet CSV. Para ello utilizamos readCSV, pasamos la ubicación en Internet e indicamos los mismos parámetros que tuvimos para el archivo drivers. El data frame lo almacenamos en la variable timesheet. Para verificar que el archivo ha sido leído correctamente, imprimimos la cabecera y luego la longitud o cantidad de registros que él tiene. Como resultado, podemos ver entonces que este tiene las columnas driver ID, week, las horas registradas y las millas registradas. Y hay un total de 1768 registros. En la celda número 5 vamos a calcular la media de la tabla timesheet agrupado por el driver ID. Para ello tomamos entonces el dataset timesheet y le aplicamos la función groupBy. Esta recibe como argumento la columna, que en este caso es driver ID. Al objeto retornado por groupBy le aplicamos la media. Este objeto contiene todas las columnas numéricas que tiene la hoja timesheet. El resultado lo guardamos en la variable minTimesheet. En la siguiente línea invocamos el método head y así podemos ver entonces el encabezamiento. Noten que este resultado tiene algunos puntos que son inconsistentes. Particularmente se está promediando la columna week, que es un entero que indica el número de la semana en el año. Este dato no tiene sentido dado que uno no promedia el número de la semana del año. Es por eso entonces que en la celda número 6 vamos a eliminar la columna week. Esto lo hacemos mediante el método pop de los data frames. En este caso entonces tomamos la variable minTimesheet que contiene el data frame y llamamos pop. Esto causa entonces que la columna sea eliminada. Pop, vale la pena aclarar, devuelve como resultado el contenido de la columna y uno podría asignarlo a una variable. Para verificar que los cambios fueron correctamente realizados, llamamos el método head de minTimesheet. Aquí vemos entonces el nuevo data frame sin la columna week.
En la siguiente celda vamos a construir una consulta que tiene como fin obtener los registros para cada conductor que están por debajo de la media de ese conductor. Para ello vamos a tomar el DataFrame Timesheet y vamos a aplicar el método GroupBy. La agrupación la vamos a realizar por el contenido de la columna Driver ID. En este caso, noten que estamos extrayendo la columna Hours Logged. Esto permite sacar la columna como tal para cada Driver ID. Y a esta columna le estamos aplicando la transformación min, es decir, vamos a calcular la media de la columna. El uso de transform tiene el siguiente efecto. Vamos a tomar la columna de horas y le vamos a calcular la media para cada conductor, para cada driver ID. Sin embargo, a diferencia del group by, transform no va a devolver un valor único por cada driver ID. Ella va a copiar el valor de la media para cada registro del timesheet. En otras palabras, transform devuelve una serie del mismo tamaño que tiene timesheet, la misma cantidad de registros, y para cada registro va a colocar el valor de la media de la columna horas del driver. Este resultado lo estamos almacenando en la variable min hours logged by driver. En la parte de abajo estamos imprimiendo la cabecera y la longitud o tamaño de esta variable, de esta panda series. Esta serie tiene 1768 registros. Recordemos que timesheet arranca con un conductor en un bloque, luego con otro y así sucesivamente. De esta forma entonces, estos primeros valores corresponden a los registros del primer conductor. No hemos visto hasta dónde van. Sin embargo, noten entonces que se está copiando para esos primeros registros el valor de la media de las horas. Y este es básicamente el efecto que tiene transform. Ahora pasemos entonces a hacer propiamente la consulta que nos interesa. En la primera línea vamos a sacar una copia de timesheet. Aquí tenemos el comando copy, el método copy, y lo almacenamos en la variable timesheet with means. En la segunda línea vamos a crear la columna min hours logged. Noten que esto lo hacemos tomando el DataFrame original y le agregamos el operador para extraer la columna. En este caso hacemos la igualación y con esto asignamos un nuevo valor. El efecto entonces es crear la columna y asignarle el valor que está a la derecha del igual. Ese será min hours logged by driver. Esta variable es la que creamos en la celda de arriba, esta que tenemos acá, en donde aparece la media para cada conductor. Como resultado entonces vamos a tener un dataset llamado timesheet with means, el cual tiene la información de timesheet más una columna con la media de las horas registradas por cada conductor. Noten entonces que el efecto de transform fue calcular para cada conductor la media de las horas y copiar al frente del conductor la media obtenida. De esta forma, esta columna es constante para cada driver ID. De esta forma entonces ya tenemos cómo extraer los registros para cada conductor que están por debajo de la media de horas registradas. Este dataframe resultante lo vamos a guardar en la variable timesheetBelow y su cálculo se realiza de la siguiente manera. Vamos a computar el booleano en el cual vamos a comparar la columna de horas registradas versus la media de horas registradas para el DataFrame timesheet with means. El resultado es un objeto panda series de verdaderos y falsos. Los verdaderos son aquellos valores que indican el resultado es un objeto panda series de verdaderos y falsos. Este objeto panda series tiene la misma longitud que la hoja timesheet y los valores verdaderos indican que el registro tiene un valor por debajo de la media de las horas registradas. En la salida de la celda vamos a presentar entonces timesheet below, la cabecera y timesheet below, la cola. Aquí vemos entonces la cabecera para el conductor 10 y al final del archivo
los valores para el conductor 43. Podemos comprobar que el archivo fue correctamente construido porque al comparar las horas registradas versus la media, los valores de las horas son inferiores al valor en la columna de las medias. El siguiente cómputo que vamos a realizar es el cálculo de la cantidad de horas y millas de cada conductor por año. En este caso vamos a tomar a timesheet y le vamos a aplicar el método group by. Agrupamos por el driver ID y al resultado le aplicamos la función sum. Esto causa que todas las columnas numéricas sean sumadas agrupadas por el conductor. El resultado lo guardamos en la variable sumTimesheet. En la salida de la celda podemos ver entonces los primeros 10 registros del data frame resultante. Noten que tenemos una inconsistencia ya que se está sumando la columna week, que es el número de la columna de la semana. Esto no tiene sentido. Es por ello entonces que en la celda número 11 eliminamos la columna week. Aquí lo hacemos de un modo diferente y realmente lo que hacemos es seleccionar un subconjunto de las columnas de sumTimesheet. Para ello entonces tomamos timesheet, le aplicamos el operador corchete y le pasamos una lista de strings con los nombres de las columnas de interés. En la salida de la celda podemos ver entonces el dataset generado. Tiene el driver ID en los índices y las columnas de horas registradas y millas registradas. En este caso yo también podría aplicar la función transform. En este ejemplo le estoy diciendo que utilice la función sum para hacer el cálculo del agrupamiento. Como resultado me devuelve entonces un panda series de las horas registradas que es igual a la suma de horas para cada conductor. Noten que tiene 1768 registros. Para el método group by, yo también puedo aplicar agregamientos. En este caso, por ejemplo, voy a tomar la columna de horas registradas y le voy a aplicar la función aggregate. Noten que acá la sigla es AGG. Ella recibe como argumento una función o una lista de funciones. En este caso, le estamos pasando las funciones mínimo y máximo. Como resultado me devuelve un data frame que tiene en el índice los números de los conductores, el ID, y las columnas mínimo y máximo. Es decir, el mínimo de horas registradas por cada conductor y el máximo de horas registradas por cada conductor. Pasemos entonces a realizar la unión de dos datasets. En este caso entonces vamos a tomar el data frame sumTimesheet que fue calculado en la celda 11. Recordemos que tiene entonces como índice de las filas el driver ID y la suma de las horas y las millas registradas. Y lo vamos a unir con el dataset obtenido de drivers al seleccionar únicamente las columnas driver ID y name. Finalmente indicamos con on que la columna común es driver ID. El resultado es almacenado en la variable summary cuyo contenido aparece en la parte final de la celda. Como resultado tenemos entonces el driver ID, identificador del conductor, el total de horas, el total de millas y el nombre. Ya que summary tiene el dataframe resultante, pasamos a escribirlo al disco duro. Para ello utilizamos el método toCSV, el cual recibe los siguientes parámetros: el nombre del archivo, el separador de los campos, header igual a true para indicar que se escribe en el archivo los nombres de las columnas, e index igual a false para indicarle que no escriba en el archivo los nombres de las filas. Al final de la celda con el comando head, podemos ver entonces la cabecera del archivo resultante. En este aparece entonces la cabecera, el registro para el primer conductor, el registro para el segundo y así sucesivamente. El resultado puede suministrar mucha más información si realizamos, por ejemplo, ordenamientos. Ese es el caso que estamos utilizando en la celda 16. En ella vamos a obtener los 10 conductores con más millas registradas. Para ello vamos a tomar el dataframe summary y vamos a invocar el método sortValues. El argumento by permite indicar la columna o columnas por la cual se ordena. Esto puede ser un string o una lista de strings que corresponden a las columnas.
Seguidamente, el parámetro ascending permite indicar si se desea el ordenamiento ascendente o descendente. Este parámetro es booleano y en nuestro caso estamos indicando que es false para que sea descendente. En este caso, el resultado del código que tengo resaltado es el data frame summary ordenado por la cantidad de millas de forma descendente. Sin embargo, como requerimos los primeros 10 valores, vamos a llamar a head indicando que n es igual a 10. De esta forma, extraemos los primeros 10 registros y los almacenamos en la variable top10. Estos aparecen en la salida de la celda. En esta tabla se observa, por ejemplo, que Jamie es el conductor con más millas registradas y tiene un total de 179.300. Usando la información contenida en el data frame podemos obtener un gráfico de barras horizontales. Para ello vamos a tomar entonces el data frame top 10 y vamos a colocar la columna nombre como índice. Acá hacemos la asignación y modificamos el data frame existente. Para ello vamos a tomar entonces la columna de millas y vamos a invocar a plot. Esto permite tener acceso a la componente que llama a matplotlib dentro de pandas. Dentro de plot tenemos la opción del gráfico de barras horizontales, el cual se llama var h. Dentro de los parámetros que tiene disponibles se encuentran el color y alfa, que equivale a la transparencia. Como color vamos a utilizar el orange y la transparencia de 0.6. Un 1 es no transparente y 0 es completamente transparente. Para este ejemplo estamos utilizando la paleta de colores de Tableau. Esta se accede desde Matplotlib colocando el tab dos puntos que tenemos en el nombre de color. En la parte de arriba, en los comentarios, tengo la lista de colores disponibles para Tableau. Seguidamente vamos a invertir el orden del eje Y. Esto se debe hacer por la siguiente razón. En el dataframe de pandas, el conductor con más millas aparece de primero, es decir, se le está colocando el valor de 1 en el eje. El conductor con menos millas aparece en la posición 10, es decir, aparecerá en la parte más alta del eje. Sin embargo, no tiene mucho sentido o no es muy acostumbrado construir gráficos de barra donde la barra más larga esté al final, en la parte inferior, y por tanto lo invertimos. Este efecto lo podemos ver en el gráfico tal como aparece aquí en la figura. Aquí tenemos entonces el eje Y invertido. Adicionalmente, los valores en el eje X aparecen sin separadores de miles, sin un tipo de formato que permita mejorar su visualización. En esta figura hemos modificado el comportamiento por defecto y se ha colocado la coma como separador de unidades de 1000. Esto se logra utilizando la función que está entre las líneas 18 y 22. Para ello entonces invocamos pyplot o plt, getCurrentAxis, que es el GCA, es decir, la gráfica actual. De esa gráfica, el eje de las X, el eje en la parte inferior, y vamos a establecer el formateador de ese eje. Esto lo hacemos con setMajor formatter. Para construir propiamente la función de formateo, debemos construir el código que está entre las líneas 19 y 21. En ella se invoca a FunFormatter, la cual recibe como argumento una función lambda. Esta función lambda tiene dos argumentos x y p. En nuestro caso, x es el valor que se coloca en el eje. Y la función va a aplicar format a ese valor de x convertido en entero con separador de comas. Esto causa que se agregue la coma como formateador para las unidades de 1000. Usualmente las etiquetas del eje X se imprimen en forma horizontal. Aquí, y para facilitar la lectura, lo vamos a imprimir con una rotación de 90 grados. Eso se logra llamando al método xtix con rotación igual a 90. Esa es la responsable de que en la gráfica los valores aparezcan en formato vertical. Finalmente, los gráficos de Matplotlib tienen un cuadro que bordea la región de graficación. Este puede ser modificado utilizando spines. En nuestro caso vamos a decir que el eje izquierdo es de color gris claro, este que tenemos acá. El inferior va a ser de color gris.
noten que es un poco más oscuro, que el top va a ser invisible y que el lado derecho va a ser invisible. Con ello entonces obtenemos el formato que aparece en esta gráfica. También podríamos construir directamente un gráfico de barras verticales. Para ello cambiamos en la llamada bar por bar H, que es el que estaba antes. Le decimos que el color es azul y que transparencia es 0.7. El resto del código de la celda es similar. Como resultado, obtenemos el gráfico que se ve en pantalla. En conclusión, en este video hemos revisado los elementos básicos para agrupamiento y filtrado de datos en Pandas.